Dios, hermano, hoy día vamos a estar viendo desde el versículo 25 al 38. Ya la verdad la semana pasada vimos 4 versículos del 21 al 24. Como ya sabe, hermano, no soy muy bueno como para segmentar de acorde como a cantidad de pasajes, sino como a la idea que sigue un pasaje. Pero muchas veces dentro de lo que hemos estado aprendiendo, dentro de Lucas, yo creo que quizás los que han estado aquí a todas, o aunque ya haya estado a 2 o 3 predicaciones del libro de Lucas, usted me ha escuchado decir regularmente que Dios está cumpliendo sus promesas, que Dios está cumpliendo sus profecías, que Dios está llevando a cabo su plan a través de todo lo que estamos viendo. Y ¿sabe lo interesante, hermano? Es que a pesar de que el pueblo de Dios, por ejemplo, tenía muchas profecías, el pueblo de Israel y se estaban cumpliendo. Por ejemplo, en Génesis 3 vemos la profecía de un Mesías que vendría de la simiente de Eva. Génesis 12 vemos que sería este hombre de la tribu del linaje de Abraham. En Génesis 49 vemos que vendría de la tribu de Judá. Empezamos a ver más adelante que empieza a ver como todo un seguimiento del linaje del que vendría el Mesías. Luego encontramos que sería rey como David, que encontramos que vendría del linaje de David, y encontramos tantas profecías acerca del Mesías, las cuales ahora se están cumpliendo, que son muchas profecías previas al nacimiento de Jesús. Y sabe lo más interesante dentro de todo esto, de todas las cosas que Dios le fue dando al pueblo de Israel, que aún así ellos permanecían en su incredulidad. Que a pesar de tantas señales, de tantos prodigios, de tanta profecía, de tanta advertencia, ellos seguían prestando atención a su incredulidad. Ellos seguían pensando solo en el momento. Y ellos no miraban lo que Dios estaba cumpliendo con ellos. Pero sabe que a pesar de todo eso, del rechazo del pueblo de Israel, hermano, había un remanente pequeño que seguía esperando al Señor, que seguía esperando verdaderamente al Mesías. Aquí en Lucas hemos visto algunos casos. Está la pareja de ancianos, los viejitos ahí, Zacarías con Elizabeth, a los cuales Dios les promete un hijo, y nace, Juan el Bautista ya lo vimos. Está ahora una pareja de jovencitos, José y María, de los cuales también se les promete un hijo, y nace, ya ha nacido. Y encontramos, hace 2 semanas atrás vimos a los pastores, los cuales Dios envió un ángel, un mensajero, para que ellos fueran ante María ahí en el pesebre, y también encontramos ahí un remanente. Y el remanente de hoy, los testigos que quiero ver son Simeón y Ana. La verdad, ellos son un testigo tan fiel, testigos de tal manera que nosotros debemos imitar su fe, que por ejemplo algo así como dice Juan 5:35 acerca de Juan el Bautista, podríamos decirlo de ellos mismos. Juan 5:35 dice acerca de Juan: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y así, hermanos, un testigo de Jesús brilla en la oscuridad, porque no está reflejando su luz, está reflejando la luz de Cristo, está reflejando esa luz que vino al mundo para quitar la ceguera de nuestros ojos, esa lumbrera que vino a ponerse delante de nuestro camino para así nosotros ver el camino. Y nosotros, cada uno de nosotros como testigos de Jesús, debemos ser luz donde estamos. Y a pesar de que la lección que hay acá en los versículos 25 al 38 es bastante profunda, quiero ver más un poco el tema aplicativo de este tema, porque hay muchas cosas de Simeón y junto con Ana, que en realidad de Simeón hay 11 versículos y de Ana habrán 3, pero sabe que hay muchas cosas profundas que aplicar de la vida de ellos, de cómo ellos están siendo un remanente fiel, de tal manera que son testigos fieles de la obra del Señor a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy día, hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos decir que queremos ser testigos fieles del Señor? Que queremos ser testigos verdaderos en todo lugar, que queremos que nuestras vidas tengan un verdadero propósito, o que nuestras vidas sirvan para su real propósito, y que nuestra vida no sea una imagen, por ejemplo, de Fabián, o no sea una imagen del pastor Jason, o que mi vida no sea una imagen de algún autor que yo pueda leer, sino que mi vida sea la imagen de Cristo, que mi vida le refleje a Él. Y quiero ver 5 características que pude identificar, hermano, a través de Simeón y que se complementan con Ana.
Son 5 características. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ser testigos fieles, testigos verdaderos, así como Simeón y Ana? Vamos a ver que lo primero es el carácter. Lo primero parte en nuestro interior, en lo que nosotros somos, en lo que usted es cuando nadie le está viendo. Porque ahí, hermano, usted es como es, ahí no tiene nada que ocultar, ahí usted está desnudo ante Dios, usted no puede ocultar nada de su vida. Y fíjese el versículo 25, ahora sí llegando a Lucas capítulo 2, en el versículo 25 dice, y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, algunas traducciones dicen Simón solamente, dice, y este hombre justo y piadoso. Bueno, hasta ahí vamos a llegar con la primera característica, carácter, justo y piadoso. Cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, tenemos una fe salvadora. Porque cuando Dios nos salva, nosotros necesitamos del arrepentimiento y la fe en Él para ser salvos. No es solamente que yo digo, bueno, yo pienso en Dios o yo creo en Dios. Mucha gente cree en Dios, hermano, pero poca gente le cree verdaderamente a Dios. Poca gente pone su fe en Jesucristo. Mucha gente solamente tiene una imagen de Dios, de un ser sobrenatural. Sin embargo, no tiene esa fe en Dios. Y eso es un error, hermano. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Hay una diferencia muy grande. Y aquí encontramos que se dice que él era justo y piadoso. ¿Por qué es tan importante? Porque justo hace ver su relación ante Dios. Porque ¿quién puede decir quién es justo? Es solamente Dios. Y cuando habla de piadoso es su relación con los hombres. Cuando estamos hablando de justo es su santidad posicional, como le llamamos, que él está frente a Dios siendo justo. Pero esta vida piadosa es como su santidad práctica que está mostrándose a las personas. Que la gente puede ver y decirle que es piadoso. Dios dice que al hombre que justifica, lo santifica luego después. Y que un día lo terminará glorificando. Entonces, si Dios le ha justificado en su vida, Dios a usted le va a santificar. Porque así como dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar hasta el día del Jesucristo. Él va perfeccionando la obra en usted. Y nuestra vida debe parecerse a esto, ser justo, pero también ser piadoso. Si usted siente en su corazón que es creyente, que usted ha puesto su fe en Cristo, perfecto. Hermano, no deje que la fe solamente llegue al momento de su salvación, sino que empiece a aplicarla diariamente. La fe es nuestro caminar diario con el Señor, de que nosotros día a día vivamos con Él. Y esta justicia y piedad de Simeón era visto por todos. Por ejemplo, quiero buscar un pasaje en Isaías 55, porque este hombre, hermano, no era para nada una persona que tenía toda la Biblia como usted la tiene. Él no tenía los pasajes de justificación que, por ejemplo, tendremos en el libro de Romanos o en el libro de Efesios. Sin embargo, él ya veía esto desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 55, el versículo 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estas palabras se hacían latentes siempre en el remanente de Israel, que era un pueblo humillado ante Dios, que era un pueblo verdaderamente entregado a Dios. No solamente buscaba a Dios cuando venían a atacarles los asirios, los filisteos, sino que buscaban a Dios en cada momento de sus vidas. Vemos el carácter impregnado de Simeón, tanto en su justicia, pero también en su piedad, de que él tenía una fe salvadora, pero también tenía una fe práctica. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestra fe es como, o si queremos recordar cuando nuestro momento de salvación se inició, empezamos a hablar de bueno, yo un día, y empezamos como a recordar, dije esto, y eso es bueno, hermano, porque es un nuevo nacimiento, usted debe recordar eso, pero no es solo eso. Usted cuando dice, bueno, usted está vivo, usted no dice, sí, bueno, nací un día. Uno habla de su vida diaria. Uno está caminando regularmente, uno está andando en su vida. Uno está haciendo cosas, demuestran que uno está vivo. Y uno demuestra que está vivo espiritualmente a través de nuestras prácticas espirituales. Y eso es lo que debe marcar nuestra vida diariamente. De que vemos aquí en Simeón un carácter de testigo, siendo justo, pero también siendo piadoso. Lo segundo que vemos en el versículo 25, y voy a volver a retomar eso después con Ana, así que voy a avanzar. Lo segundo es la teología, y quiero explicar qué me refiero con esto. Fíjese, dice,
justo y piadoso, y luego dice una frase, esperaba la consolación de Israel. Y ¿sabe lo importante de la teología? Es que aquí él veía que la salvación era no solamente para el pueblo como una nación, no solamente era como una salvación política del pueblo, no era una salvación o una liberación, una consolación solamente del imperio romano, sino que él veía una salvación personal de sus pecados. Él veía que la salvación era mucho más que algo físico, que era algo espiritual. Él sabía que lo más importante en su ser no eran las cosas que él podía palpar o que él podía ver, eran las cosas que no podía ver, eran las cosas espirituales. Y encontramos acá en esta como salvación personal que tenía esta esperanza de ansiar el nuevo pacto, que ya lo hemos visto, hemos leído el versículo en Jeremías 31, del 31 al 34 encontramos el nuevo pacto, y él esperaba con ansias esto. Y la verdad, hermano, es que para nosotros tener una correcta adoración a Dios, debemos tener una correcta teología. Y en realidad teología es como un término que usamos o que se usa muy académico, pero en realidad cada uno de nosotros, hermano, es un teólogo. No es teólogo, por ejemplo, solo el que estudia en un seminario. No, hermano, cada uno de nosotros hace teología. Entonces, si usted se pregunta cómo o por qué, bueno, si yo le pregunto quién es Jesús y usted me dice, bueno, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, Él vino a morir por mí, eso es teología, hermano. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener una correcta teología, porque todos tenemos teología, pero hay teología o equivocada o correcta. Hay teología antibíblica o bíblica, no hay un intermedio. Entonces, si su teología es bíblica, le llevará a tener una mayor adoración. Porque en esos momentos de oración, de entrega al Señor, ¿qué va a decir usted ante Dios? ¿De qué le va a adorar? De lo que usted cree, hermanos, de su teología, de su estudio de la Biblia, de su estudio de Dios. Y aquí encontramos a Simeón esperando algo interesante, que también, por ejemplo, lo dice el versículo 37, creo, el versículo 38, que dice, y hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, que era Ana, que estaba hablando a todos los que esperaban algo. Y él está hablando de que él tenía una esperanza acerca de la consolación en Israel. Aquí, hermano, quiero que vea que es muy importante su estudio de la Biblia, que usted conozca de Dios, que usted le busque cada día en su palabra. Porque muchas veces nos quedamos, hermano, en simples principios de la Biblia, pero no sabemos de dónde se obtienen esos principios, no sabemos de dónde se obtiene esta palabra, y lo seguimos porque sí. Sin embargo, hermano, Dios quiere que usted le conozca, y hay un problema cuando hay falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice que el pueblo fue destruido, o sea, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Cuando nosotros tenemos, hermano, una correcta teología basada en la Biblia, toda nuestra vida empezará a cambiar, porque empezaremos a ver, hermano, como Dios ve, empezaremos a conocer a Dios como Dios es, y empezaremos a ver lo que Él quiere para nosotros como lo que Él quiere para nosotros. No empezamos a solamente buscar lo que nosotros creemos de Dios o lo que la gente nos dice que es Dios, sino que empezamos a buscar lo que verdaderamente es Dios y adorar al verdadero y único Dios. Cuando nosotros tenemos esa correcta teología en la Biblia, hermano, nosotros empezaremos a vivir una vida correcta delante de Dios. Y otra cosa que veo, ya vimos dos carácter teología, es la unción. Ya esto es como medio raro, hermano, pero quiero que vea como a lo que me refiero, ¿ya? Fíjese, en este pasaje vamos a leer del versículo 25, lo que queda hasta el 27. Y quiero que usted me diga cuántas veces ve la palabra Espíritu o Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido o Mesías del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Cuántas veces encuentra usted la palabra Espíritu o Espíritu Santo? 3 veces, hermano. ¿Sabe lo interesante de esto? Cuando hablo con unción, hermano, no hablo más que estar controlado por el Espíritu Santo. Solo que no encontraba como una palabra como simple para decir eso. Es unción, hermano. Y nuestra vida, hermano, dice, por ejemplo, en 1 Juan, que nosotros hemos sido ungidos. Y habla del Espíritu Santo, de esa cercanía que tiene Dios. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos al Espíritu Santo? Porque nuestra vida es volátil, hermano. En Jeremías 17:9 dice que su corazón, hermano, es engañoso.
y es necio el hombre que confía en otro hombre, ¿no? Y a veces nos gusta decir eso cuando alguien como que nos miente. Entonces decimos, es que confía en otro hombre. Pero en realidad, hermano, a veces confiamos en nosotros mismos y nos va peor. La verdad es que nosotros necesitamos confiar completamente en el Espíritu Santo, en su guía, en su dirección. Fíjese algunas cosas que hay acá. Dice que acá fue movido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le llevó, que el Espíritu Santo simplemente lo tomó y como que lo llevó allá al templo. Y en realidad esa palabra movido, hermano, no aparece en ningún original. La verdad es una palabra agregada para darle sentido al texto. Diría como algo, y por el Espíritu vino al templo, algo así. La verdad está hablando de que no era como que solamente el Espíritu Santo le llevó al templo, sino que cada día él estaba caminando con el Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo dirigía cada una de sus acciones, no solamente una ida al templo. La verdad es que el Espíritu Santo debe dirigir cada una de nuestras acciones. Y eso es como debe ser vivida nuestra vida. La verdad, a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo solamente comenzó su obra en Hechos 2, cuando descendió en Pentecostés. Pero la obra del Espíritu Santo comenzó de mucho antes. El libro de Lucas habla mucho del Espíritu Santo. Ya hemos visto que la madre Elizabeth fue llena del Espíritu, Juan el Bautista fue llena del Espíritu Santo. Vimos que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo. Vemos que María también estaba llena del Espíritu Santo. Y ahora vemos a Simeón moviéndose, mostrándonos cómo es la llenura del Espíritu Santo, moviéndose por la fuerza de Él únicamente. Y hermano, en nuestra vida debe ser así, que cada una de nuestras decisiones sea conforme al Espíritu Santo, sea conforme a su dirección. Porque en realidad, si no es conforme a su dirección, en realidad, ¿a qué está haciendo? ¿A qué nos estamos dirigiendo? Y la Biblia menciona que el Espíritu es ese consolador, que el Espíritu es ese amigo, que el Espíritu nos está convenciendo de nuestro pecado, que el Espíritu nos está mostrando las cosas que debemos hacer y las que no, que el Espíritu está cada día ahí y que cuando nosotros pecamos le entristecemos y que cuando no hacemos lo que Él nos dice le apagamos y que el Espíritu está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles que en realidad nosotros no podríamos interpretarlos con palabras, pero está ahí en nuestro corazón. Solo una vida cerca de Dios, cerca de su palabra, está cerca del Espíritu Santo y comprende eso a través de la experiencia, a través de estar con Dios. Nuestra vida debe estar marcada porque el Espíritu Santo nos guía, no porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no porque nosotros nos guiamos, sino que vemos que debemos ser completamente dependientes de Dios. Hermano, cada vez que nosotros oramos y buscamos a Dios en oración, estamos demostrando una dependencia de Él, porque le prometo, si usted cree, hermano, que usted puede hacer todo y que usted es autosuficiente, una no tiene necesidad de orar y otra si ora no lo hace, hermano, dependiendo de Dios. Nuestra vida al momento de orar, al momento de vivir, debe ser completamente dependiente del Espíritu Santo y su obra. Ahora vamos a seguir, hermano. Ya vi 3 características, que es: hay que tener un buen carácter para ser testigos de Jesucristo, hay que tener una correcta teología para tener una buena adoración y poder mostrar esto al mundo, y hay que tener unción, hay que ser dirigido por el Espíritu Santo, direccionado por Él. Antes, hermano, por ejemplo, acá vemos el Espíritu Santo, antes de avanzar a lo siguiente, que antes el poder el Espíritu Santo venía en poder, pero con las personas. Ahora el Espíritu Santo viene en poder, pero también en las personas. Eso significa que Dios, el Espíritu Santo, está en usted. Significa que Él está en su corazón. Que quizás en ese momento de prueba, de lucha, en el que usted no sabía lo que estaba pasando, en el que usted se miraba y se veía como solo, sin nada, pero sentía como una compañía, bueno, hermano, ese era el Espíritu Santo. Que no sé cómo explicarlo, hermano, porque es algo que uno siente y expresa al momento de la comunión con Dios. Otra cosa que quiero ver, hermano, y que ya esto es como lo clave de un testigo, que a veces pensamos que se limita solo a esto, es la proclamación. Predicar el Evangelio, hablar del Evangelio. Y esto encontramos del versículo 28 en adelante. Dice: Simeón tomó en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿Saben lo interesante que encontramos acá?
es que primero Dios, por ejemplo, o sea, dice que Simeón tomó al hijo y bendijo a Dios, pero si se fija en el versículo más adelante, en el 34, dice que Dios, o sea, Simeón bendijo a Dios, pero después él bendijo a María y a José, porque él sabía de antemano que para dar bendición a los demás hay que bendecir primeramente a Dios. Para poder servir a los demás se sirve primeramente a Dios. Para poder tener verdadera comunión con los demás hay que tener primeramente comunión con Dios. Un principio. Hermano, solamente un paréntesis, si usted quiere alguna vez defender la deidad del Espíritu Santo, el versículo 29 es un buen pasaje. Porque en el versículo 26 dice, y le había sido revelada por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Mesías del Señor. Y en el versículo 29 dice, ahora Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Anteriormente vimos que el Espíritu Santo fue quien le dijo que él no iba a morir o que antes de su muerte él iba a ver al Mesías. Y ahora, ¿quién está cumpliendo su palabra? El Señor. Y esa es una buena forma de ver la deidad del Espíritu Santo. Y algo interesante es que esa palabra Señor no es la que regularmente se usa, es otra. No es esa palabra curios que habla de un amo, de un como esa relación amo-siervo, en la cual nosotros vemos que debemos ser siervos del Señor, que debemos estar sujetos a Él, sino que esta palabra Señor habla más de una soberanía, habla más de alguien que tiene todo el control, habla algo más como como la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso, está hablando del poder grande de Dios, que Él controla todas las cosas. Eso es lo que está diciendo. Dice ahora soberano Señor, despide a tu siervo conforme a tu palabra. ¿Cómo había recibido la palabra? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué le está diciendo al Espíritu Santo ahora? Soberano Señor. Obviamente es tremendo esto, hermano, esta palabra y un principio muy grande acá. La verdad, Él tenía una promesa fija para su vida, que Él estaba esperando la venida del Mesías, pero física, algo especial para Él. Pero sabe, imagínese usted siendo Simeón por un momento. Ya, Simeón se dice que era viejito, ya, pero el texto no lo especifica, así que usted puede ser Simeón fácilmente. Simeón, hermano, menciona que él estaba esperando una profecía directa para él a su vida, que era este Mesías que habría de nacer. Ahora, imagínese usted tiene esa promesa y Dios le dice, ¿sabe qué? Usted va a ver al Mesías ahí como pequeño nacido. ¿Usted hubiera vivido su vida igual después de una profecía así? Usted hubiera dicho, bueno, no estoy ni ahí, espero que llegue el día y ahí quizás me santifique, ahí lea un poquito de la ley, ahí quizás haga algunas oraciones. Esa profecía, sin duda, hizo que Simeón se purificara, hizo que Simeón buscara más de Dios, hizo que Simeón se volviera de solamente un justo a un justo piadoso. Y es eso, hermano, lo que debe pasar con nosotros, porque nosotros tenemos la profecía del retorno del Mesías. Simeón tenía la profecía de la presencia, el nacimiento del Mesías ahí, pero nosotros tenemos la profecía del retorno del Mesías. Y eso que dice la Biblia debe hacer que nosotros nos purifiquemos, debe hacer que nosotros al momento de saber de esto, tener un entendimiento de que Dios va a venir, debe hacer que nosotros digamos, puede ser en cualquier momento, puede ser ahora mismo, no sé, pero al momento de saberlo, hace que nosotros nos purifiquemos, hace que nosotros empecemos a caminar con Dios, hace que nosotros digamos, bueno, si voy a estar con el Señor, si Él va a venir en cualquier momento, yo no quiero vivir para cosas terrenales, no quiero vivir para cosas que se van a acabar, quiero vivir para lo eterno, quiero usar mi tiempo para lo eterno, quiero usar mis recursos para lo eterno, voy a usar en mi vida para lo eterno, mis fuerzas para lo eterno. Voy a hacer que mi familia viva para lo eterno. Voy a que mi iglesia deje ese adormecimiento espiritual y que así todos juntos vayamos en una misma misión, poniendo nuestra mirada en el paraíso, poniendo nuestra mirada en la presencia del Señor, porque ahí va a comenzar verdaderamente nuestra vida. Y es todo, hermano, como nosotros debemos ir viendo, tener mentes espirituales, nos hará centrarnos en el reino espiritual, en donde está nuestro Dios, donde está nuestro Salvador.
Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, cuando nosotros conocemos la Biblia. Y es por eso que le hablo de que una correcta teología hace una correcta adoración. Porque mientras más leamos la Biblia, que Él viene, nosotros le adoraremos más. Nosotros tendremos más para hablar al Señor. Nosotros tendremos más que decirle. Porque en realidad, si no hablamos con Él, si no leemos su palabra, ¿cómo vamos a tener comunión? Es como, por ejemplo, yo creo que si me pusieran con cualquiera de ustedes aquí a hablar, yo tendría algo que hablar, algo que le conozco a usted. Quizá algunos más, algunos menos, pero tendría algo porque hemos tenido conversaciones previas. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando uno no conoce nada de nadie? O si yo, por ejemplo, de repente me quisiera conversar con el hermano Ricardo, pero yo no conozco nada del hermano Ricardo. ¿Cómo sería mi conversación? ¿Sería trabada? ¿Habría como un rechazo de nuestra parte? ¿Habría incomodidad? Porque no hay un conocimiento previo de nosotros dos. Y eso a veces pasa con Dios, tenemos tanta incomodidad de estar con Él, porque en realidad ni le conocemos, porque no leemos su palabra, porque no sabemos quién es. Y empezamos a orar diciendo, bueno, Señor, que sea tu voluntad. A veces si leyéramos la Biblia sabríamos rápidamente lo que es la voluntad del Señor y lo que no. Pero sabe que, hermano, muchas veces tenemos tiempos incómodos de oración, tenemos tiempos incómodos en la iglesia escuchando la palabra, porque no estamos conociendo a Dios, porque no estamos pendientes ni nuestros oídos con agudeza espiritual para escuchar lo que estamos poniendo en su palabra, porque no estamos conociendo a Dios, porque no estamos escuchando su voz ni hablando con Él, o quizás solamente hablando. Y cuando empezamos como a hablar con Dios, empezamos como a tirar todas nuestras peticiones en vez de tener comunión con Él. Sé que puede sonar un poquito pesado, hermano, y un poquito duro, pero ¿sabe qué es la verdad, hermano? Cuando yo empecé a estudiar este mensaje, me chocaba mucho, porque muchas veces soy así. Creo que conozco a Dios, pero en verdad no lo hago. O creo que estoy buscando a Dios, pero en realidad no lo estoy haciendo. Solamente estoy haciendo un ejercicio académico con mi Biblia de buscarle en algunas cosas, pero no estoy buscando verdaderamente a Dios. Y las veces que busco verdaderamente a Dios, hay una paz tremenda en mi corazón, porque sé que estoy teniendo comunión con Él y no solamente le estoy buscando por algo personal. Quiero que vea eso mismo, hermano, que quizá el mensaje que le estoy diciendo a usted, me lo acabo de predicar hace una semana, hace 5 días, hace una hora que estaba repasando el mensaje. A cada momento, hermano. Quiero que vea que su tiempo con Dios cambiará cuando usted empiece a buscarle a Él y no buscar las cosas que puede obtener de Él. Va a cambiar completamente. Sigamos viendo. Vimos lo que es la proclamación acá la proclamación que hay acá de Simeón hacia Jesús, pero también hay algo interesante que quiero que vea. Es en el versículo 32. Que dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El mensaje de salvación no hace acepción de personas. En el Salmo 67 nos dice que todas las naciones se alegrarán de ver cómo el rostro de Dios resplandece sobre ellas. Y es porque cada nación debe escuchar el Evangelio. Cada nación debe tener la oportunidad de rechazar a Cristo. Suena súper raro, pero sé que es así, hermano. Cada nación debe tener la oportunidad de recibir o rechazar a Jesucristo, hermano. Hay gente que ni siquiera ha escuchado el Evangelio, la verdad, en este momento. Nuestra predicación del Evangelio debe ser luz para todas las personas. Lucas 24:47 dice que desde ahora se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Arrepentimiento y fe. Otra cosa que quiero que vea, y esto es como un poquito interesante lo que dice acá Simeón, porque ahora se dirige a María, y es que empieza a hablar y darle una advertencia. Fíjese el versículo 34 al 35, dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí este sea puesto para caída, hablando de Jesús, y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sabe lo que estaba pasando acá, hermano? Es que primero le empieza a decir, Simeón, empieza a dirigirse solo a María, si se fija esas especificaciones, porque María estaría hasta la cruz, hasta los pies de la cruz de Cristo. De José se sabe como hasta los 12 años, ya como hasta esa edad de Cristo. Después ya no se habla mucho de José, aunque la gente le identifica con José. Pero se dice... Posiblemente, hermano, es supuesto que después de esa edad José falleció, porque ya no tenía presencia, ¿ya?
Entonces, bueno, quizás después lleguemos al cielo y José nos reúna a todos y dice, miren, un día Fabián les dijo que yo me moría a esa edad. Bueno, no fue así, para que sepan. Bueno, hermano, es una suposición porque después no aparece José y justo en este pasaje Simeón se dirige solo a María. Y lo interesante es que le dice, ¿sabes qué, María? Tu hijo va a morir, tu hijo lo van a matar, a tu hijo lo van a rechazar. Y eso va a ser como una espada que va a traspasar tu misma alma. No está hablando de la espada de la palabra de Dios, está hablando del sentimiento de María como madre. Porque sabe que el sufrimiento de María como madre no empezó solamente, no empezó en la cruz, no empezó cuando ella vio eso. Desde pequeñito, por ejemplo, lo que sabemos aquí mismo en Lucas, cuando Jesús se aparta, estuvo 3 días sin ver a sus padres. Y Jesús se apartaba mucho, o se apartó mucho de sus papás para cumplir los negocios de su padre. Y él se empezó a apartar de tal manera que María ya no veía esa cercanía como madre. Y ella sintió esa lejanía. Pero cuando ella vio todo el dolor que estaba sufriendo Jesús, fue como una espada que traspasó su corazón. Y obviamente ella entendía el propósito de Dios, ella entendía todo lo que estaba haciendo a través de su hijo, ella decía mi Dios y decía mi hijo al mismo tiempo, pero sabe que a pesar de todo, Jesús era su hijo. Y cualquier madre ver todo ese sufrimiento sería un traspaso de su alma. La verdad está hablando de eso. Y anteriormente se dice que muchos, él caerá, pero muchos se levantarán. Y a la misma vez que Jesús cae y muere, muchos son levantados, porque muchos creen en el Evangelio, pero muchos tampoco no. La misma Biblia dice que para Israel Jesús es como una piedra de tropiezo, porque no creyeron en su nombre. En Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice Jesús y da ayes contra Jerusalén porque apedrean a los profetas y a él mismo le están rechazando. A los que primeramente él venía le rechazaron. Pero vemos anteriormente que Jesús era luz para todos los gentiles. Y ahora vemos que van a ser revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sabe de quién fue? De todo el pueblo de Israel. Solo fíjese en la entrada triunfal de Jesús. Mucha gente ahí con las ramitas diciéndole Hosana, Hosana al hijo de David, y después pasó una semana y estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Y muchos de los corazones que eran piadosos, te seguimos Jesús, no hay nada de malo en este hombre, fueron revelados en ese momento, cuando él murió. Porque ahí salieron todos yendo en contra de Jesús, se salieron como sus deseos en su corazón, su alegría porque Jesús muriera, esa satisfacción de haber pecado y haber logrado ocultar ese pecado, salió todos esos pensamientos. Y sabemos que es Dios quien prueba los corazones, sabemos que Dios es quien escudriña lo más profundo de su ser, sabemos que Dios es quien sabe lo que usted está pensando en este momento. Y Dios también conoce esos pecados que usted quizás llegó el día de hoy y los que hará después de irse. O sea, no porque piense que es súper pecador, hermano, pero la verdad Dios conoce eso. Dios dice que Él nos ha librado, nos libra y nos librará de nuestros pecados. Eso es una promesa también, hermano. Pero aquí dice que en ese momento de la crucifixión es cuando se revelan los pensamientos de muchos corazones. Y es así, hermano, en la crucifixión se revelan muchos pensamientos de las personas. Si no, predíquele la cruz a alguien y vea su reacción. Muchos dicen, eso es mentira, eso no es verdad, ¿por qué tendría que dedicar mi vida a algo? La iglesia te quita la plata, la iglesia esto, la iglesia esto. Y salen todos los pensamientos de los corazones. La verdad, hermano, muchas cosas son reveladas cuando predicamos un evangelio bíblico a las personas. A veces es revelada su búsqueda de Dios y a veces es revelado directamente su rechazo de Dios. Pero, hermano, ¿qué debemos hacer nosotros? También advertir a las personas. Porque quizás María ya sabía que su hijo iba a hacer una gran obra, que su hijo era un gran profeta, rey, sacerdote, que le iba a morir por los pecados de toda la humanidad, pero ella no entendía el sufrimiento que eso le iba a conllevar. Y sabe que, hermano, nuestra vida espiritual es así, porque cuando comenzamos en la fe, muchas cosas cambian. Amistades cambian, quizás nuestra misma familia va a haber rechazo de parte de ellos por nuestra fe, y nosotros llegamos y empezamos a decir, bueno, pero yo no sabía que esto iba a pasar, yo no pensé que tendría que hacer este tipo de sacrificios, yo no pensé que iba a tener que cambiar ciertas prácticas con mis amigos, yo no pensé que iba a tener que dejar ciertas amistades. ¿Sabe que, hermano, cuando nosotros entramos a la fe,
es como un paquete completo, no es como que empezamos a elegir lo que nos gusta. También, hermano, elegimos el rechazo de las personas. Si no, pregúntele a cualquier persona que haya salido un día a evangelizar en cero, a personas que ni le conocen, le rechazan mucho, hermano. La verdad, eso pasa. Pero Jesús, hermano, se dijo, y esta es la esperanza, hermano. En Juan 1, voy a leer algunos pasajes ahí de Juan. En Juan 1 se dice de Jesús que era lo siguiente. En el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Significa que en su corazón llegó esta luz en un momento. Quizás llegó acá esperanza y usted no sabía nada de la fe y acá se le predicó el evangelio y usted llegó a la fe. Quizás fue en otro momento, no sé, pero en ese momento usted recibió iluminación de la palabra de Dios. Usted dijo, eso es lo que necesito para mi vida. Esto es como mi vida debe ser vivida. A esto voy a entregar mi vida. Y empezamos a vivir bajo esa luz y sabemos que bajo esa luz no prevalecerán las tinieblas. Que dice en 1 de Juan 5 que el maligno a usted no le toca. Que dice en Mateo 16 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, alias usted, y que Satanás y sus planes no van a ser llevados a cabo con los hijos de Dios, que Dios va a cubrir y proteger a su hijo, porque así, hermano, como dice en 1 Pedro 5:7, que nosotros debemos echar nuestra ansiedad sobre Él, se nos dice por qué, porque Él tiene cuidado de nosotros. La verdad, hermano, eso es cierto, esta luz resplandeció, y esta luz resplandeció y mostró nuestras obras pecaminosas. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, ¿se imagina esa persona que conoce de Cristo, que sabe de la fe, pero rechaza a Cristo? Dice que habrá una gran condenación para ellos, porque sus obras son muy perversas. Siempre, hermano, la luz revela nuestra pecaminosidad. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, bien, ya esa pecaminosidad se va. Pero al que le rechaza, sigue en esa pecaminosidad, ama más su pecado, está totalmente cegado, su entendimiento está entenebrecido, está en tinieblas, está envanecido. Piensa solo en este mundo, en sí mismo. En realidad, hermano, es una advertencia grande de que seguir a Jesucristo implicará decirnos no a nosotros y no al mundo. Eso significa muchas veces a ciertas personas también. Volviendo a Lucas, hermano, sé que me he extendido un poco con el mensaje, hermano, ya voy a terminar. Quiero ver una cosa, hermano, acerca de Ana, que me afirman algunas cosas aquí. Movimos 5 cosas que un testigo fiel de Jesús hace, que cada uno de nosotros debería hacer. Primero es tener carácter. Segundo es tener una correcta teología. Tercero es tener unción, o en otras palabras, caminar con el Espíritu Santo. Cuarto, proclamar el Evangelio de Cristo. Y 5, proclamarlo completo, también con sus advertencias, también con las cosas que van a ser negativas en la fe. Pero fíjese ahora, por ejemplo, en Ana. Dice, estaba también allí Ana, un vasito por favor, hermano. No sé, creo que sonaba mi garganta como súper seca. Vamos a buscar el versículo 36, dice, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hermano, mire, vamos a ver alguna cosa aquí interesante. Primero se dice que era profetisa. No hubieron muchas mujeres profetisas, o en la Biblia no se mencionan muchas, pero la función principal de una profetisa y de un profeta, la mayoría, era repetir la palabra de Dios, era explicarla a las personas. Era estar hablando de la palabra de Dios a las personas. No era como decir en el futuro, tú te vas a casar con tanto, en el futuro tú vas a vivir en tal lugar, o esto profetizo para la iglesia Esperanza. No era ese tipo de profecías. Eran explicar la palabra de Dios, casi como lo que estoy haciendo ahora, una cosa así. Y lo que sucede, bueno, para explicar eso, luego dice algo súper interesante, dice que era de la tribu de Aser. Literalmente, hermano, pasamos por alto este detalle, pero ¿sabe que la tribu de Aser era una de las 10 tribus del norte, tribus rebeldes para los judíos, para los que estaban en Jerusalén? Y lo interesante es que cómo se veía a los que estaban hacia el norte, eran como los mestizos, eran quienes adoraban en el monte Gerizim. Por ejemplo, en Juan 4, la mujer le dice a Jesús, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén está la salvación y que ahí se debe adorar. Nosotros decimos que en este monte acá se debe adorar. Sin embargo, ¿sabe qué?
Obviamente estaban mal, se habían mezclado, habían hecho las cosas como ellos querían, había orgullo de por medio de todo. Dios estaba tratando de purificar su pueblo. Pero ¿sabe qué? Se menciona, no recuerdo el pasaje, hermano, debía haberlo anotado, es mi error, pero dice que hubo un pequeño remanente del reino del norte, el cual se humilló ante Dios. Y ese remanente se ve hasta el día de hoy acá en Ana. ¿Sabe qué, hermano? Quizás usted pueda ser el único en su familia creyente, o su familia creyente, pero ¿sabe qué? Habrá remanente en su descendencia de su fe. Usted dejará un legado en su fe, hacia sus hijos, hacia sus nietos, hacia sus bisnietos y todo lo que sigue después, hermano. Así, hermano, usted dejará una descendencia si usted vive una vida entregada al Señor, siendo un buen testigo así como Ana, pero también así como Simeón. Aquí se dice, bueno, aquí hay algo que aclarar, de Ana se dice que era de edad muy avanzada y eso es el principio. Se dice que vivió 7 años con su marido, luego su marido murió y vivió como 84 años después de eso. Bueno, como la edad para casarse era como de 12 o 13, entonces mínimo Ana tenía 20 años cuando su esposo murió. Y después de eso dice que vivió 84 años, o sea que Ana mínimo tenía 104 años. Algunos dicen que vivió hasta los 84 años, que era como una otro tipo de traducción. La verdad, entre 84 y 104 hay una edad bastante amplia, pero ambos nos dan el mismo principio, que era de edad muy avanzada, que era viejita. Pero sabe que sean 64 o 84 años los que pasó después de la muerte de su esposo, vemos en el carácter, volviendo a la primera característica que vimos, que el carácter de esta Ana, esta profetisa, esta viuda, había sido de perseverancia en ayuno y oración por mucho tiempo. Nuestra vida, hermano, para tener un verdadero carácter espiritual, debe vivir en oración y ayuno. La Biblia nos menciona muchas veces el ayuno, y en realidad yo lo había pasado por alto. Pero por ejemplo estaba leyendo Esther, hermano, y cuando Esther estaba haciendo su plan para hablar con el rey Asuero y todo, sabe que ella pidió al pueblo que ayunaran 3 días seguidos. Parece poco, pero sabe que, hermano, yo estoy tomando una práctica que es ayunar por lo menos un día a la semana. Ya a partir de esta semana, hacía que ayuné un día nomás. No, hermano, llevo 3 semanas así. Pero la cosa es que, ¿sabe qué? Es súper difícil un día. No me imagino 3 seguidos. Pero la cosa, hermano, es que el ayuno es negarnos nuestros deseos físicos para así demostrar que nos podemos negar nuestros deseos carnales, para así estar en espiritualidad ante Dios. Pero ¿sabe qué? Ella perseveraba en eso. No se nos dice cuánto, no se nos dice la cantidad, pero ella ayunaba y oraba perseverando en eso toda su vida. Y ¿sabe qué, hermano? Estoy convencido de que para tener una iglesia fuerte, una familia fuerte, un matrimonio fuerte, una vida personal fuerte, debe haber mucha oración, mucha oración. Por ejemplo, Adoniram Judson, misionero a Birmania, dijo: yo planifico mi día para tener 3 horas de oración cada día en la mañana. Por ejemplo, Martín Lutero decía que él, cuando tenía un día normal, oraba 1 hora en la mañana, y que si él tenía un día ocupado, oraba 2 horas en la mañana. La verdad, hermano, la vida de oración es crucial en un creyente. ¿Cuánto tiempo ora usted, hermano? ¿Ora 15 minutos? ¿10? ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero ser honesto, cuando yo en realidad sentía que oraba poco, yo me justificaba. Y como que mezclaba todas las horas de oración, todos los momentos de oración al día. Entonces dice, bueno, oré como 2 minutos al desayuno, oré como 3 al almuerzo, oré como otros 2 al final, y quizás en mi oración de noche, porque oraba de noche, quizás hice 13 minutos, ya en el día hice como 20 minutos. Pero me acuerdo que, por ejemplo, oré en la iglesia, cuando el pastor, y como que mezclaba todos los tiempos de oración como para extenderlo. Pero en realidad, hermano, ¿cuánto tiempo usted está orando personalmente? Estoy convencido de que una vida de éxito espiritual es una vida de oración continua, de perseverancia en la oración y en el ayuno. Hermano, esto es muy importante para nuestra vida. Si queremos una iglesia Bautista Esperanza fuerte, debe haber mucha oración. Si queremos una vida espiritual fuerte, debe haber mucha oración en comunión con Dios. Y si usted se pregunta, bueno, Fabián, sabes que yo oro como 15 minutos y ya siento que no puedo orar más, que no me da más tiempo, hermano, ¿sabe qué? Yo sigo algunos principios y desde que empiezo a seguir esos principios, mi oración ha empezado a avanzar. Es algo personal que yo le doy, porque en realidad no está directamente en la Biblia, no dice oren así, pero por ejemplo la Biblia nos muestra que nosotros debemos entrar por los atrios del Señor con acción de gracias.
paso más o menos como unos 10 a 20 minutos solo dando acciones de gracias a Dios. Y cuando parto así, hermano, me hace ver que Dios es muy grande. Y después parto entre otros 10 a 20 minutos adorando solamente a Dios. Y mientras más leo la Biblia, empiezo a recordar pasajes y empiezo a adorar a Dios. Luego de eso empieza mi súplica, 10 a 20 otros minutos, pero digo porque es relativo. Y después de eso me dedico un momento a escuchar la voz de Dios, a meditar en una palabra en oración. Y ahí hago un gran tiempo de oración. Pero no fue así al principio, tuve que disciplinarme, porque vi acá, hermano, que ¿cómo se llama? Para tener una vida de carácter, para tener un buen testigo, había que perseverar en la oración y en el ayuno. Y eso toma tiempo. Hermano, con la oración comienza todo. Por ejemplo, este mismo mensaje, hermano, comenzó con oración y terminó con oración, el que acabo de preparar. Así cada cosa en nuestra vida comienza y termina con oración, porque comienza en dependencia a Dios y termina en dependencia a Dios. Siempre, hermano, todas las cosas que nosotros hacemos son en oración a Dios. Y la última cosa que vemos acá es proclamación acerca de Ana, hermano, llevo mucho de tiempo, pero ya estoy terminando, ahora sí se lo prometo. Dice el versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Alguien que pasa mucho tiempo en oración es alguien agradecido a Dios. Y también fíjese esta palabra que esperaba la redención en Jerusalén. Quiero terminar diciendo esto. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos predicado el Evangelio a alguien porque pensamos que la gente no quiere escuchar de Dios? Que decimos, bueno, voy a hablarle esto, pero no le hablo porque me parece que no pasa nada, que no tiene deseo, que no tiene nada. Discúlpeme. ¿Sabe qué? La Biblia dice que mucha gente tiene comezón de oír. Y mucha gente quiere hablar de las cosas espirituales. Mucha gente quiere escuchar porque necesita eso, porque están pasando por problemas, porque están pasando por dificultades y quieren buscar de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Solamente ayer cuando venía acá a la casa a cambiarme para ir al funeral, yo venía pendiente porque estaba preparando el mensaje rápidamente para el funeral y venía en un colectivo y cuando me bajé, la señora que se bajó venía llorando y me dijo, ¿sabe que pida a Dios por mí? Y ella se fue rápido, pero no tuve la oportunidad de reaccionar y no sé, pedirle el número o algo para llamarla porque se veía muy complicada, justo iba al Hospital del Carmen. Y la cosa, hermano, es que mucha gente busca de Dios, mucha gente está buscando de Dios y muchas veces nosotros no predicamos el Evangelio solo porque creemos que la gente no quiere escuchar. Pero aquí vemos que había un remanente esperando la redención en Jerusalén, esperando esa salvación personal, no solo esa salvación nacional, como siempre hablamos de los judíos, sino que estaban esperando esa salvación de sus pecados porque sabían su problema. Hermanos, es tiempo de que nosotros empecemos a predicar el Evangelio, ser obedientes a Dios y que Dios haga el resto. No de nosotros hacer el trabajo del Espíritu Santo, esta persona no quiere, esta sí, sino que nosotros seamos obedientes y prediquemos el Evangelio a todo el mundo, que proclamemos su palabra. Demos gracias a Dios, hermano, porque tenemos salvación nosotros, pero ahora empecemos a avanzar y predicar el Evangelio en todo lugar. Hermanos, vamos a terminar orando. Quiero solamente repetir algunas de las cosas que he dicho. Para ser un buen testigo, para ser un buen cristiano, para ser un gran siervo de Dios, se necesitan 5 cosas que vemos acá en Simeón y Ana. Vemos que hay que tener gran carácter, gran comunión con Dios, tanto justicia como piedad. Hay que tener una buena teología, aprender la palabra de Dios para así tener una gran adoración. Hay que tener unción, hay que tener llenura del Espíritu Santo. También hay que no solamente vivir caminando con el Espíritu Santo, sino proclamar esa verdad y que el Espíritu Santo lleve esa palabra a los corazones de las personas. Y cuando proclamemos el Evangelio, no tengamos miedo de decir los problemas que habrán por seguir la fe, porque eso hará verdaderos cristianos, porque eso producirá verdaderas conversiones. Vamos a terminar orando, porque en realidad, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ser verdaderos testigos? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser cristianos más espirituales, cristianos más entregados? Este es el momento, hermano, para decir a Dios, yo quiero ser un gran testigo de tu palabra, de lo que has hecho en mí, de lo que yo conozco de ti, Señor, te conozco, voy a ser un gran testigo. Oremos, hermano. Padre amado, quiero ir ante ti, ante tu presencia, primeramente agradeciéndote por este tiempo en tu palabra, Señor. Sí, un tiempo extendido, un poco más de lo normal, pero Señor, que tu palabra haya sido eficaz, que tu palabra haya sido clara en todo momento, que tu palabra haya sido la que está hablando y que tú, Señor, me hayas usado para explicar lo que estaba aquí en este texto. Señor, veo a través de Simeón y Ana que eran testigos fieles a tu palabra, que eran testigos fieles a lo que ellos vivieron, a lo que ellos vieron, a lo que ellos experimentaron, a lo que ellos sabían, Señor. Te pido porque nuestra vida debe estar caracterizada por piedad, debe estar caracterizada por una fe
que es práctica, debe estar caracterizada por santificación. Y en realidad solo eso podemos hacerlo a través de habernos arrepentido y puesto nuestra fe en ti, Señor. Te pido, mi Señor, que como iglesia podamos hacerlo y que personalmente cada uno de los hermanos el día de hoy viva de esa manera. Que tengan un gran carácter ante ti, un gran carácter espiritual, Señor. Te pido también para que no solamente nos quedemos en lo práctico, sino que estudiemos tu palabra, que te conozcamos verdaderamente, Señor, para que no seamos fácilmente engañados ni caigamos fácilmente en falsas doctrinas, Señor, sino que nosotros te conozcamos también, para que veamos el cumplimiento de tu palabra, para que nos purifiquemos, para que así, Señor, nosotros podamos adorarte verdaderamente. Tú dijiste que tú quieres adoradores en espíritu y en verdad, y solo lo podremos hacer si te conocemos, si conocemos la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Te pido también, Señor, para que cada día de nuestra vida, aquí cada hermano de la Iglesia Bautista Esperanza pueda vivir, Señor, en comunión con tu Espíritu, caminando con Él, Señor, cada día siendo direccionado por Él, para que nosotros podamos vivir entregados a ti, Señor, verdaderamente. De que cada uno de nosotros diga: Espíritu, guíame, Señor, muéstrame el camino, que no seamos orgullosos en nuestro propio caminar, en nuestras propias palabras, sino, Señor, que vivamos para ti. Te pido, Señor, que podamos vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio viviente de una transformación de tu Evangelio, y que también podamos proclamar ese Evangelio a todas las personas, que sea luz para otras personas que necesitan de ti. Señor, que les hablemos a las personas del costo de ser un discípulo tuyo, y que, Señor, quizás van a sentir rechazo como nosotros hemos sentido de rechazo, quizás van a tener sufrimiento como nosotros lo hemos tenido, pero, Señor, también hay paz, hay tranquilidad, hay amor que vemos en ti, Señor. Hay bendición, hay edificación, hay comunión contigo que no se compara con nada de eso, Señor. Ayúdanos a tener una vida de oración, de comunión contigo, Señor, de perseverancia en la oración. De no que oremos hoy día y pasemos 5 días en adormecimiento espiritual sin orar, sino que estemos día a día en comunión contigo. Señor, tú anhelas y deseas que cada uno de nosotros tenga comunión contigo. Señor, te pido para que así como podemos tener comunión con muchas personas y hablar por horas, podamos hacerlo contigo, porque te conocemos, porque te buscamos, porque estamos pasando tiempo en comunión con tu palabra. Señor, te pido y te agradezco por cada uno de los hermanos. Te agradezco personalmente por mi salvación, porque no podría hacer nada de lo que hago en mi fuerza, sino en ti, Señor. Y te pido por cada uno de los hermanos presentes acá, porque hoy día se levantaron y dijeron: voy a ir a escuchar la palabra del Señor, voy a ir a escuchar lo que Dios quiere para mí, pero que eso no solamente se haya quedado en palabras, sino que ahora se transforme en acción, que ahora se transforme en movimiento, se transforme en obediencia a tu palabra, a lo que hemos visto, a los 2 ejemplos de testigos de Simeón y de Ana. Señor, ayúdanos a vivir, a tener esta comunión contigo, a conocerte, a vivir contigo y a proclamar tu palabra tal y cual es. Señor, te pido que cada uno de nosotros pueda vivir de tal manera que sea un testigo fiel de tu palabra. Señor, que seamos testigos verdaderos de ti, que ahora nosotros seamos de ejemplos para otras personas, que podamos, Señor, empezar a guiar nuestra vida y a guiar a otros. Señor, te pido por cada hermano de la Iglesia Bautista Esperanza, Señor, ayúdame a amar más a esta iglesia, que cada uno de nosotros ame más la iglesia, a las personas, para que juntos como iglesia podamos crecer, para que juntos como iglesia podamos animarnos y ser una iglesia de carácter, de una teología correcta, de caminar con tu espíritu y de proclamación de tu palabra a todas las naciones, a todo lugar. Ayúdanos a ser una iglesia de oración, de ayuno, de perseverancia en la oración, en tu comunión, de perseverancia en las cosas eternas, en las cosas espirituales, en comunión contigo. Te pido, Señor, por esto, por la iglesia, por cada hermano que está acá presente. Guíanos, Señor, a cada uno de nosotros en nuestro caminar. Y, Señor, te pido perdón, confesamos nuestros pecados el día de hoy, para que podamos tener verdadera comunión contigo y estar caminando cada día contigo. Te agradezco, Señor, por este tiempo y por todo lo que tú nos has dado en tu nombre. Amén.